Buenas noches. Estamos hoy con Bárbara Folques en lo que ya va a ser casi que la recta final de este proyecto, de los conversatorios en torno al arte contemporáneo. Antes que nada, me gustaría agradecer de nueva cuenta al Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien con su generoso estímulo es posible hacer este proyecto. Y el día de hoy tengo a una admirada artista cuya obra he seguido de cerca en tiempos recientes. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Hola, María. ¿Todo muy bien? ¿Y tú? Bien, también aquí, muy contenta de tenerte en este espacio. Y bueno, antes de presentarte, lo que me interesa también comentar es que dentro de lo que hasta el día de hoy hemos ofrecido en este conversatorio, tú vienes a hacer un caso sui generis por tratarse de un proyecto hermoso que tiene que ver mucho con el cuerpo, con la vulnerabilidad. Bueno, yo lo titulé como levedad y movimiento y sí lo circunscribí dentro de una de las categorías del proyecto que era minorías, puesto que sé que en este contexto tú has trabajado muy de cerca con grupos vulnerables, de lo que también nos vas a platicar, es decir, mujeres trabajadoras en la maquila, otros grupos, trabajos generalmente colaborativos, cosa que también me encanta, y una perspectiva muy particular, también en un sentido, lo voy a decir ampliamente, feminista, pero bueno, no quiero tampoco cerrar tu obra reciente ni tu trayectoria en eso, puesto que sé que lo es más, porque hemos también compartido espacios de colaboración, gracias a el proyecto, por ejemplo, de Omar Gámez, etcétera. Entonces, te voy a leer la biografía de Bárbara Folques, para quien no la conoce. Ella nació en 1982 en la ciudad de Buenos Aires, vive y trabaja en la Ciudad de México desde el 2008, donde desarrolla su trabajo personal, así como proyectos en colaboración y trabajo colectivo. Es artista, coreógrafa, gestora cultural y su obra está vinculada a la interdisciplina, al desarrollar trabajos expositivos y en arte y educación. Dentro de su práctica, el cuerpo es el punto de partida de una investigación expandida, puesto que entiende la coreografía como las relaciones que se establecen entre cuerpos e ideas y traduce esto en una forma de pensar y de observar el mundo en términos de tensiones, de fuerzas, de contrapesos, de balances y desbalances, en términos de acción y por lo tanto de vida. Su obra performática es ritualista e ingrávida, se acerca al dibujo y a la escritura como una extensión de lo efímero, una manera de documentar la acción y volverla material de estudio. Además de ser todo esto, coordina también el programa público y el área educativa Ya, basta. Vamos a aburrir a la gente del muchísimo. Museo Diego Rivera Nahuatl. Ha sido beneficiaria de muchos estímulos, es parte del colectivo AM, y una cosa que sí me interesa resaltar es que sus piezas expandidas rompen con la frontera del cuerpo, puesto que también ha colaborado con personas y artistas de la talla de Abraham Cruz Villegas, editoriales interesantísimas como Gato Negro, para hacer una mezcla que va, digamos, del cuerpo, pero también hacia el libro. De hecho, bueno, pues hoy vamos a ver algunas imágenes inéditas de lo que va a ser un proyecto que se está gestando. Entonces, bueno, sí, todavía había más, pero ya, me callo. Eh, Te callé. sí, La escribió pues una no. amiga, me quieren. Sí, 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 obviamente. No sé por dónde te gustaría empezar, Bárbara. Tú sabes que yo soy súper fan de este gran proyecto que pues yo lo vi por primera vez en la Escuela Superior de Cine cuando se inauguró
la carrera de fotografía y pues evidentemente no es foto, es cine, o sea, es un medio, digamos, un soporte expandido, pero este video es cómo siendo peces podemos Ver el leer, agua. ver el agua. Sí, si quieres podemos podemos empezar hablando de peces. ¿Ok? No sé, como Peces empezó como un trabajo de hacerse preguntas sobre la relación entre la máquina y el cuerpo. Eh, como pensando a la máquina como un objeto y a este objeto como una extensión de nuestros cuerpos. Eh, sí, como que de repente había una pregunta sobre qué pasaba si entendía a la máquina como un cuerpo más y como un cuerpo que además de ser un cuerpo más como el nuestro, el del otro, el de un perro, el de una planta, ¿no? Como esta máquina que es otro cuerpo más, pero además es una extensión de lo que nosotros proyectamos, ¿no? Como digo nosotros, como cultura, como construcción de una idea de cuerpo en común y colectiva, ¿no? O varias conviviendo y peleándose. Eh, pero bueno, como pensar este reflejo, o más que reflejo, como que por ahí había aparecido en ese momento la idea de la máquina como algo encarnado, ¿no? Como parte de nuestro cuerpo que de alguna forma la máquina ya está adentro. Me acuerdo de una pregunta que surgió en el proceso que era como si mi celular tiene un virus, yo me siento enferma y mi respuesta en ese momento, y creo que hoy también lo es que sí, ¿no? Eh, y entonces, bueno, hasta dónde o esta pregunta que se planteó hace muchísimo tiempo, como quién hace a la mano, si la mano hace el trabajo o el trabajo hace a la mano, ¿no? Nosotros hacemos a las máquinas o las máquinas también nos hacen a nosotros. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pues es un diálogo constante entre la máquina y el cuerpo carne, el cuerpo vivo, el cuerpo que es parte de la naturaleza, ¿no? En fin, el proyecto surgió desde ahí y de alguna forma la cámara, que es este ojo, eh, uno de los resultados principales del proyecto fue este video que tuviste, María, que nos invitó nuestro amigo Osvaldo, quien estaba como justo abriendo esta carrera y hizo una exposición junto a todos los que iban a ser profesores y profesoras de la carrera. En fin, me desvié. El ojo y la máquina, ¿no? Como este ojo atravesado por la máquina que es la cámara. Eh, entonces la cámara en el video de alguna forma apareció como un cuerpo más que se movía alrededor de esta acción. Un cuerpo testigo, un cuerpo que hoy también es muy parte de nuestra vida cotidiana, que es por el medio del que estamos hablando. Pero me gustaría, no sé, parar de hablar y recibir un poco de feedback de todo esto que estoy contando. Claro, por supuesto. Y es que mientras estabas hablando, me fui incluso mucho antes, atrás, y recordé muy bien el día en que, pues, de esas cosas fortuitas, me lancé sola un domingo al Centro Cultural Universitario porque vi algo que me llamó la atención y entré y te vi volando y no sabía quién eras, no tenía idea ni rastro de ti, lo único que tenía era, bueno, pues tu crédito en una hojita y pues dando vueltas y gravitando con un desafío a la estabilidad que en ese momento me llamó mucho la atención, como que me tocó mucho porque
yo venía de haber tenido un tercer embarazo y como que eso me hablaba de alguna forma pues del estado de ingravidez en el que estamos, no necesariamente cuando uno está gestando, sino cuando uno gesta, pues de pronto ideas, pasa por experiencias o por procesos, pues en donde uno tiene que empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Y no sé, fue una cosa que la verdad yo no esperaba, que me quedé así como, ¿no? Y después fue muy interesante porque más adelante me di cuenta que entonces ya te conocía y que ya te ubicaba, porque eh, pues seguí viendo que hacías este tipo de prácticas en el Tamayo, en donde incluso invitabas a la gente a subirse en este arnés y sentir esto. Por desgracia nunca pude entrar a estos talleres, me hubiera encantado. Ya te Eh, colgarás, ya te colgarás. ¿Quieres, exactamente. quieres compartir una imagen de Flota? Supongo que estás hablando de Flota. Nada, me da muchísima nostalgia que hables de esa pieza. Esa es una versión que hicimos en el 2012. O sea, Flota en realidad es una pieza del 2011 o 2010. Es que sí, porque es tal cual justo, o sea, coincide porque nació en el 2010, entonces no estoy mintiendo. Ok, Exacto, exacto, sí. Y esta versión fue una especie de premio, una residencia de investigación con un presupuesto interesante para hacer una producción. Más que presupuesto, es un espacio de arte y multimedia en Nueva York, eh, dentro de una universidad de artes e ingeniería, ¿no? Como muy loco y específico. Y entonces tenían todos los recursos para hacer que tu investigación se potencie, ¿no? A nivel técnico y entonces montamos esta pared en el medio de la sala eh, y la pared está en forma de L. Lo que estamos viendo justo en este momento son videos de un circuito cerrado. Yo estoy bailando justo, miren, ahí cuando se va a ver que estoy del otro lado de la pared. claro, claro. ¿No? Una pared en L en el medio del espacio y ahí estoy siendo filmada por 5 cámaras en circuito cerrado que son proyectadas a los costados. Ujú. Pero cuando uno pone la cámara en otro espacio, cuando en realidad el cuerpo también ya está volteado, pasa que se Ujú. vuelve a dar vuelta la cosa, ¿no? Mientras esto fue el inicio de alguna forma de muchas cosas, porque es mi primera obra, en sí es mi primera obra y también, o sea, a nivel profesional, ¿no? Como es mi primera obra a nivel profesional y también es la primera obra que tengo. Eh, que estoy colgada. Entonces fue todo un proceso de aprendizaje y de, como decías, María, de un diálogo con lo gravitacional y con el espacio y cómo eh, de alguna forma nuestra concepción del espacio está ligada a la fuerza de gravedad, nuestra concepción del tiempo, ¿no? Nuestra manera de percibir el tiempo. Eh, ¿Qué te llevó a subirte a esta suerte de arnés, a colgarte? O sea, ¿cómo fue que empezaste a pensar o a gestar esta forma de relacionarte con tu cuerpo, con el espacio, etcétera? Ujú. Es chistoso porque hay un lugar en donde de alguna forma se parece al por qué elegí México o a cómo lo elegí, Ok, como en un juego de intuición fuerte, ¿no? Como que yo de repente veía estas imágenes de en aquella época de la Guarda y la Furia del Baus y como que cada vez que veía esas imágenes de gente colgada yo sentía que ahí tenía que estar. Que me claro, tenía que colgar y de repente, y con México me pasaba un poco lo mismo, ¿no? Eh, Como tengo que ir a ese lugar ya. y hacer cosas allá.
Y bueno, y pasó de la misma forma también, como que desde que me colgué por primera vez me sentí en una zona de confort muy fuerte. En la inestabilidad. Sí, Qué interesante, sí, oye. yo necesitaba ir al otro lado para poder encontrarla. Y entonces, ¿cómo es que pasas de hacer este proyecto que pues era básicamente pues también parte de evidentemente el arte escénico, Ujú, circulando en foros ujú. específicos para eso? ¿Cómo te trasladas de este lugar al espacio del museo? Por ejemplo, en el caso de los talleres que has dado y en donde invitas a las personas a sentir esta experiencia, a vivirla. Creo que de alguna forma es un proceso muy gradual. Volviendo a la historia y a tiempo atrás, yo empecé trabajando en la calle. Yo muy chica, tenía 16 años y hacía estatua viviente. Eh, y de alguna forma hay algo de lo escénico en eso que también tiene que ver con la temporalidad del museo. Eh, o sea, yo llegaba a las 11 de la mañana a la plaza, en la calle donde había como, bueno, en fin, llegaba a trabajar a las 11 de la mañana y terminaba a las 4 de la tarde, tal vez, ¿no? Ya así, o a las 6 de la tarde y en el medio jangueaba y no sé qué. Pero hay una temporalidad ahí un poco de 11 a 6 como la de un museo, ¿no? En donde pasan un montón de cosas en un tiempo, en un lapsus largo de tiempo y donde también interactúa mucho el público, ¿no? Además, justo siendo una estatua está en un museo, ¿no? Entonces Claro. creo que tan gradual como eso y de alguna forma, para ser más específica, en el 2013 tuvimos una pieza, una exposición curada por Alejandra Labastida, ella todavía es curadora del MUAC, y bueno, y teníamos un cubo blanco para ocupar con el colectivo AM, un colectivo con el que estoy también desde aquel momento, y un colectivo de coreógrafas que justo se metían al Museo de Arte Contemporáneo por invitación de esta maga que es Alejandra. Eh, Ahí también hubo como un acercamiento muy directo y una experiencia muy directa con este tipo de tiempo, de espacio, de relación con el espectador, la cosa abierta también, que el espectador vea desde todos los ángulos, ¿no? Eso Flota también lo tenía, la gente rodeaba la pared. Eh, entonces, sí, creo que esos son los principios y hoy se transforma de alguna forma en el Anahuacalli como una manera de coreografiar acciones, como que estoy ahí coreografiando o moviendo cosas junto con otras personas, porque justo esta cosa de trabajar con más gente. No, no sé si quiero usar la palabra cliché colaborativa, sino más bien como el trabajar entre muchos, ¿no? Como cada quien poner su cuchara y de alguna forma en el Anahuacalli estamos trabajando así. Sí, de Sí. hecho, me acuerdo que de las veces que te he visitado en el Anahuacalli, porque nos vimos recientemente en una inauguración, antes me diste un tour por la parte nueva y me contabas también, bueno, y aquí sí quizás pasamos a otra faceta que complementa tu quehacer artístico, en donde, bueno, estás a cargo de estos talleres educativos y donde hay un club de lectura y justo en ese momento estabas leyendo, bueno, se estaba dando la lectura de un libro a propósito del cuerpo y de la danza, que la verdad no recuerdo el nombre, pero seguramente tú sí, y que además se hacía, lo interesante de esto era que se leía dentro de un espacio habilitado para accionar, lo cual me pareció sumamente interesante y también muy lógico, pero probablemente no lo hagamos mucho, ¿no? O sea, cuando leemos estamos, pues, exacto, inmóviles, pero lo interesante de eso era partir y desprenderse de ese momento para activarlo. Sí, sí. Ese fue un proyecto muy hermoso que duró como 2 años con Sandra Sánchez.
Sandra le puso de nombre eh, Encuentros de lecturas afectivas y leímos varios libros. Empezamos con Anne de Furmentel, con un libro de psicoanálisis y una mujer psicoanalista que empieza a escribir sobre las emociones y estuvo increíble leer eso, y ahí todavía estábamos en un salón sentadas en sillas leyendo, ¿no? Y de repente hay un espacio de danza, pero que en realidad nosotras lo nombramos como todo lo que necesita mesa se hace en tal sala y todo lo que no necesita mesa se hace en tal otra, que es un espacio vacío para el movimiento y para la acción. Y entonces surgió esto de empezar a leer en el piso, ¿no? Sin el rigor de la mesa en el medio. Y bueno, Sandra tomó la propuesta y empezó a mover la lectura por todo el espacio. Eh, y justo nos fuimos por un libro eh, que se llama Pensar con Mover, que es de Marie Bardet, que es una filósofa, coreógrafa, bailarina, que influye mucho en mi práctica también. Está editado por Cactus y bueno, está increíble como plantear el planteamiento de poner al pensamiento por detrás de la acción y más bien no pensar sobre el cuerpo, sino pensar con el cuerpo, desde el cuerpo. Y cómo se cambian esas preguntas y cómo se modifican cuando las piensas desde la acción. Claro, y esto va a tener mucho que ver con algo que te voy a preguntar después de hacerte otra pregunta, con el trabajo que haces, sobre todo con mujeres en la maquila, etcétera, y sé que en otros espacios, pero ya te lo contarás. Tengo una gran duda. Eh, ¿Cómo siendo peces podemos ver el agua? ¿Tiene que ver con el texto de David Foster Wallace o no? ¿Sí? Claro que sí. Ah, Ujú. claro, pues sí, evidentemente, que además es un texto increíble. También lo vamos a poner en los links. Ok. Sí, ¿Y sí. quieres empezar a contarnos la experiencia de hacer esa? Porque bueno, está además llena de detalles, de cosas, digo, por suerte te he escuchado incluso hasta hablar de este en podcast, pero también hemos hablado de él y bueno, me interesa incluso, como te lo he comentado, para futuras análisis e investigaciones. Pero en fin, no sé, me gustaría quizás compartirlo para que Ujú, mientras estés tú ujú. hablando, Va. eh, la gente lo conozca. Ok, Pues esta maquinota es una mano de chango, así se llama en la jerga, en la calle, la mano de chango. Es una Caterpillar 330, o sea, como que es una de las grandes. Eh, me interesó la mano de chango porque pues es una mano y tiene de alguna forma las articulaciones de la muñeca, del codo, del hombro. Ahí creo que hay algo de esa máquina como extensión de nuestros cuerpos, ¿no? Como están hechas a imagen y semejanza. Decían que Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza y creo que ese mismo dicho se replica en cómo son las máquinas que hacen nuestras casas. claro, claro. Ok, y hay algo también muy fuerte que probablemente yo lo relacioné y ya tú me dirás si es cierto o no. O sea, aquí hay varios componentes. Estás tú y otra bailarina que forma parte también de esta suerte de coreografía, por llamarlo de alguna manera. Ujú, Pero lo que es muy fuerte, por un lado, es efectivamente ser tomada por esta mano maquínica
empezar, bueno, ahora se van a dar cuenta quienes estén viendo el video, esta suerte, digamos, de danza y de ruedas que hace, en donde también hay una sensación de tensión mezclada con levedad, pero hay algo que también me interesa mucho y es partir de la tierra y de la mujer que dentro del contexto particular mexicano y latinoamericano tendría que ver con ese suelo que a veces puede ser fértil y otra vez puede ser pues, el repositorio de un cuerpo, ¿no? Pero los términos más negativos de lo que eso implica, ¿no? O sea, por las desaparecidas, los de la violencia del sistema. eh, y bueno, no sé, como que yo sí recuerdo haber estado justo en cine. Es una pieza pues más o menos larga, no la vamos a tener aquí todo el tiempo porque vamos a hablar de más cosas, pero sí me quedé de principio a fin porque no pude despegarme, ¿no? Aun cuando habían pues muchas otras imágenes abajo, ¿no? Piezas pues efectivamente de compañeros tuyos artistas y no sé, ¿no? Como que me conmovió muchísimo pues todo este acto y lo que tenía implícitamente que ver, no me gusta la palabra metáfora porque me parece que también hablando de, es un poco cliché, pero pues que sí te pone en un entorno que tiene que ver con pues la maquila, la zona fronteriza, las mujeres que trabajan en, con y para, pues el cuerpo vencido o el cuerpo vulnerado y a la vez pues todos estos movimientos que pueden ser a veces gráciles, sutiles y en la misma pieza tampoco, ¿no? Porque bueno, acaban tú y tu compañera completamente empolvadas y pues no sé, yo, bueno, Sí, para que hablaras tú más de creo que es un poco esa fragilidad y al mismo tiempo esa fuerza, em, porque, porque también hay un goce, hay un disfrute de lo que está sucediendo, ¿no? Como que es esa vulnerabilidad ante lo gigante y al mismo tiempo esa fuerza de dialogar con eso. De ponerse a bailar con esa fuerza descomunal, ¿no? sí, Eh, y, y realmente también era algo que gozamos mucho al hacerlo, ¿no? Como que hablas de Telma como mi compañera y colaboradora de la pieza, como... eh, y Telma dice que, o sea, como que le preguntaron una vez qué sentía cuando la máquina la metía dentro de su mano. Y Telma dice, solo puedo decir que la extraño mucho. ok, Entonces también era una relación muy sin echar romance, pero sí lo había, ok, ¿sabes? ok, Eh, entonces creo que hay una cosa como compartida y entre esa materia que se está descomponiendo y que huele a podrido, con una especie de fuerza y de diálogo de fuerzas que tiene mucho poder involucra mucho poder, ¿no? Eh, ujú, algo así. Y creo que la relación con las maquilas que nombras también es como hay algo de la relación cuerpo-máquina, ¿no? Las chicas con las que trabajé en Chihuahua, que son operadoras de maquilas, de alguna forma tienen esta relación con la máquina constante y diaria. En fin, y este tipo de máquinas, ¿no?
y sí, casualmente hay, y no casualmente, justo es un entrecomillado muy fuerte, porque justo creo que no es casual y que hay muchos estudios y lecturas al respecto, ¿no? De cómo eh, está relacionada la violencia en el territorio que producen las maquilas y la violencia hacia los cuerpos que en esos territorios también han crecido en las últimas décadas. Eh, como que una cierta, se equipara de alguna forma la violencia hacia el territorio en cuanto a contaminación, en cuanto a secas de ríos, ¿no? Como por ahí pasaba un río y llegaron las maquilas y por cómo operan en términos de cómo opera la industria y la producción que todos consumimos. Eh, Implica una violencia hacia el territorio muy fuerte que fue creciendo en relación a equiparadamente con la violencia hacia los cuerpos, ¿no? Entonces creo que hay algo en donde, si estamos hablando de esta relación entre máquina y cuerpo, creo que tal vez es inevitable que aparezca esta asociación con una violencia hacia los cuerpos. Claro. Oye, y eso sí, recuerdo, si la memoria no me falla, que sí lo escuché en esta entrevista que te hicieron en el podcast Pata de Mono, en donde tú mencionabas que lo interesante además no solamente fue tener como contraparte a esta suerte de pareja, a Telma, tu compañera, Ujú. digamos, de coreografía, sino que había que negociar con un cuerpo sumamente vulnerable, que es en este caso, pues, el humane, es Ujú. decir, esta persona que estaba a cargo de, pues, hacer accionar esta máquina, ¿no? Entonces, bueno, me pareció increíble eso que comentaste. No sé si pudieras también hablar un poco más de eso, porque él estaba, pues, José. también, sí, Ujú. José es un operador de máquinas de toda la vida, de operador de este tipo de máquinas de toda la vida. El primer día nos dijo que hacía 25 años operaba estas máquinas y hoy ese día se estaba dando cuenta que no era lo mismo mover una piedra que mover un cuerpo. ujú, Y pues cuando me dijo eso fue como me enamoré de José. claro, ¿No? claro. Como fue una locura que me diga eso, me pareció como muy fuerte y casi que le rogamos que se quede en el proyecto, ¿no? Porque él estaba dispuesto a renunciar. Sí, o sea, estaba impresionado. Fue como, no sé si pueda hacer esto. Yo respeto mucho lo que estás proponiendo y creo que sabes lo que haces, pero no sé si puedo. Sí, lo puedo. Eh, Ujú. y porque sí, en definitiva creo que es muy fuerte lo que él hizo. Eh, y ¿Dónde es la fuimos muy de a locación? poquito juntos, ¿no? Sí. Descubriendo y encontrando y él de repente se sintió capaz y dijo, vamos, por supuesto. Y ahí ¿Dónde nos es la fuimos. locación? Estamos viendo la parte de atrás bueno, depende del punto de vista, es atrás o adelante, pero es la parte de Avenida del Imán, que la UNAM, que Sí, da a la Avenida del Imán. Este es un costadito de la Repsa, en donde producen, bueno, se le llama la composta. claro. Eh, y ahí todo lo que se corta de verde en toda la UNAM va a parar ahí y se hace Ujú. materia orgánica. Entonces, eso es lindo porque realmente no estamos sobre tierra, estamos sobre materia en descomposición. Y me parece como muy afortunado para la pieza, o sea, como que justo hablando del momento actual, creo que hay algo de descomposición que se nos está descomponiendo el sistema de alguna forma, ¿no? Por supuesto, vaya que sí. Y Vaya. pasando probablemente a otras piezas que no sé si se desprenderían de aquí o no.
pero bueno, que tienen también que ver con el trabajo que tú has hecho con otros grupos, sobre todo para intentar en ese sentido desalienar a estas trabajadoras o trabajadores, porque no sé si también han sido exclusivamente mujeres, ya tú me dirás. No sé, me interesaría muchísimo que comentaras también a propósito de eso y sobre todo porque a partir de allí has hecho pues una serie de cuestiones que pues tendrían incluso un alcance, no sé si llamarlo didáctico, pero pues hiciste Sí. unos Como que, libritos, ajá, ujú. Ah, sí, ya sé. cómo ¿A qué estar vas? 10 horas de pie, ¿Cómo estar etcétera. 10 horas de pie? Sí, hay algo como, primero la palabra desalienar me da un poco de rareza, porque no, o sea, porque como creo que sí, como que no va por, a ver, como que la alienarse es una percepción muy personal, muy compleja. Como que, por ejemplo, las chicas de las maquilas les dicen eso, ¿no? Como que sus cuerpos están alienados y ellas dicen, ni madres, con permiso, pero mi cuerpo no está alienado, yo no estoy alienada, gracias por preocuparte, pero preocúpate de otra forma y no diciéndome cómo está mi cuerpo, ¿no? Ok, Eh, y entonces, sí, como que por un lado eso, eh, ellas estaban como me invitaron a trabajar a Chihuahua y hicimos una... Ah, bueno, pero si quieres empiezo por cómo estar de pie, ¿no? Mejor que lo estás mostrando ahora. ok, Y ahí estaba en una residencia en el Tamayo. eh, Justo me invitó Manuel Alcalá a trabajar con el equipo de custodios del museo. Venían ya colaborando otros artistas con el equipo y pues yo me quedé un rato ahí platicando y haciendo una especie de observación también sobre mi propio cuerpo en el museo, como desde el yo visitante, cómo me sí, relacionaba con los cuerpos de los custodios, ¿no? O con el trabajo, con la idea de un custodio adentro del museo. Y entonces como también yo me percibía a mí como, como en la idea de estar 10 horas de tiempo. Eh, de alguna forma, mi intención con el fanzine, que es el resultado de esta investigación o sí, de esta investigación, era que cuando lo leyeras te preguntaras sobre cómo percibes tú tu cuerpo en relación al cuerpo del otro, ujú, eh, cómo concibes el cuerpo del otro y las horas de trabajo, las horas o cómo se implica el cuerpo en el trabajo, ¿no? Y porque así como estar 10 horas de pie o estar 10 horas sentado, ¿no? ujú, Como que de alguna forma es plantearse cuál es el lugar del cuerpo en tu vida cotidiana, ¿no? Eh, y de esto surgen un poco preguntas que tienen que ver con el cuidado, con el control, con el punto de vista, como el cuerpo que observa, y si tenemos que estar 10 horas trabajando en una misma cosa durante todo el día, eh, cuáles pueden ser ahí en este fanzine, de alguna forma con Jaime Ruiz, que estábamos haciendo residencia juntos en ese momento. Él planteaba de cuáles son los movimientos que se pueden hacer dentro de la sala, ujú, eh, qué tipos de movimientos podemos hacer mientras, o sea, cómo se incluye al cuerpo en esa jornada laboral, ¿no?
Eh, Creo que un poco tiene que ver con eso, como con el cuerpo en el trabajo. Eh, Justo Pero es lo de... interesante también que habiéndolo hecho en el Tamayo, me recordó mucho a esta artista pionera, Mier Laderman Ukeles, que Ujú, hace justa una propuesta que en un principio es ignorada por los espacios museísticos en Estados Unidos, allende los 70s, en donde pues habla de entrada de trabajos o no remunerados, como es, bueno, el de ser madre, pero también enfocados a ciertos entornos como es el museo, ¿no? O sea, y cómo entonces hacer no solo cuidado de las obras que se exhiben, sino de todos aquellos que tienen y que se despiertan incluso o que comienzan a trabajar antes para que las personas vean esas piezas, ¿no? No sé si ujú, ubicas el ujú, trabajo ujú, de ella, que ujú. además, bueno, lo que es interesante es que efectivamente pasa como por incógnito ante los museos a los que envía estas propuestas y pues estaba de cerca el gran proyecto de Lucy Lippard que llevó a hacer una exhibición feminista que itineró por muchas ciudades importantes de Estados Unidos y en donde es ella la que incorpora a Miel Laderman, ¿no? Entonces, pues eso, no sé, me recordó que justo uno siempre como que se enoja con el custodio por tener su minuto de poder o de pronto lo ves con un poco probablemente diciendo, uy, ¿cuántas horas lleva esta persona custodiando esta sala? En fin, ¿no? Que es Sí, interesante que se active esa conciencia hacia el otro desde esa perspectiva. sí, y sobre todo como que creo que justo también hay una tensión con como que el museo, un espacio en donde sí puedo como como cuestionar, como un espacio en donde sí podemos cuestionar los sistemas de cuidado y control en los que vivimos, ¿no? Entonces, desde ahí, esta triangulación de la que también hablas con tus ejemplos, ¿no? Como entre el objeto que es cuidado, el, el cuidador que se vuelve objeto de ese otro objeto y el visitante que mira ese objeto que es cuidado, pero que se siente controlado por él, ¿no? Como que ahí hay una especie de triángulo de tensión entre el cuerpo de obra, el cuerpo que cuida y el cuerpo que es, el cuerpo que controla y el cuerpo que es controlado, ¿no? Como que no sabemos muy bien cuál es cuál. Claro. Y entonces ya pasando, por ejemplo, a los proyectos que hacías con mujeres u otros grupos, ya tú los mencionarás, de Maquila, y bueno, y un poco regresando a esto que decías tú de ellas que decían, no, 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 a mí no me tengas ni pena ni compasión, o sea, eh, ¿cómo fue este proceso? O sea, porque sí llegué a ver, no sé si ya lo encontré, no sé si más bien fue en Instagram o qué, en donde, o en tu página, pero creo que en tu página no estaba o lo llegó a estar, un video en donde eran varias las que rompían con una serie de movimientos aparentemente sincronizados para esos efectos, ¿no? O sea, para la producción, pero en donde aparentemente algo se alteraba o algo hacían o empezaban a experimentar una coreografía rítmica. ¿Estoy equivocada o lo vi o no lo vi? Creo que lo viste, pero estás mezclando. Creo que estás hablando de una película que se llama Tijuana, que Ujú. hacen una coreografía de los movimientos, de la línea, del trabajo en línea. No sé si lo viste ahí o hay otros proyectos que justo trabajan estas cosas, estos temas,
y tal vez te estás confundiendo porque nosotras no hicimos eso. Ah, Lo que ok. hicieron, ajá, pero lo que hicieron las chicas, pero suena interesante lo que estás contando. Pensé que era tuyo. Ok. Lo que hicieron las chicas fue colgarse de arneses. Primero hicimos un primer encuentro como una especie de prueba piloto también en medio de la pandemia, en el marco del Festival de Arte Nuevo de Chihuahua. Nos encontramos a que vaya a a darle un laboratorio y comparta con ellas prácticas de movimiento. Y resultó que estando allá dijeron, ah, no, pero sí nos queremos colgar, o sea, esto no se va a tratar solo de sentir el cuerpo y ya. Nos queremos colgar y se colgaron. Entonces ahí de alguna forma empezó todo. Y luego con Plexo, con Jorge Escobel, se armó el proyecto completo y estuvimos todo el año pasado haciendo encuentros. Yo viajé a Chihuahua durante todo el año y hacíamos encuentros intensivos de 3 días de pura caída. Ujú. eh, Como que de alguna forma el punto de partida era como en esta relación cuerpo-máquina, la norma es el control y el no error, ¿no? Como no se puede parar la productividad, no puede haber error. Entonces, si el control al error es la norma, caerse va a ser la resistencia. Como que a partir de este statement nos hizo sentido a todas y también como con mucho disfrute y un espacio en donde el cuerpo se puso en juego, ¿no? Como que sí, se puso en juego y se puso en riesgo, pero al mismo tiempo se puso en mucha risa y en mucho, como Disfrute. que sí, mover el espacio, ¿no? Claro, claro. Mover el piso. Oye, y vienes de haber estado en una feria internacional. Cuéntanos más de esa experiencia, porque además me dijiste que te voló la cabeza, sobre todo el hecho de ver arte pues, sumamente interesante, pero ¿qué fuiste a hacer allá? Fui bueno, ahí en el marco de Art Basel, a una especie de feria de estas alternas que hay, estuvo este año en medio del campo, en medio de la campiña. Y ya él de Performance Agency tiene como una especie sí, de agencia de arte muy interesante porque pues nadie anda por ahí poniendo una galería de performance, ¿no? Como que Wow. no es algo que suela suceder como en términos de lo común y de lo que abunda. Entonces, ya él está trabajando en ciertas colaboraciones en México desde hace un rato y curó este ciclo en esta campiña. Entonces me invitó a que haga algo en medio del campo con una máquina del campo. Entonces estuvo bien interesante porque fue como encontrarse con un operador nuevo y en 2 días establecer una comunicación y establecer el código de relación para presentar algo de 20 minutos sin que nadie muera en el intento. Ok, ¿y el Y se registro logró. lo vas a tener? ¿Va a haber chance de ver eso, esa experiencia, o fue una cosa única? Sí, sí, estuvo Ajá. buena porque Yolotl Alvarado, también un artista eh, que también fue invitado a este ciclo y él hizo el registro, entonces ya lo tengo y tocará editar algo con eso. Pero creo que más allá del registro, como que lo interesante fue hacerlo en vivo, como que por primera vez con una máquina mucho más chica y mucho menos tiempo de trabajo, pero fue la primera vez que se hizo en vivo y eso tuvo mucho valor para mí. Ujú.
Suena súper interesante tener una galería una agencia de este tipo. Justo Sí. el lunes en el conversatorio pasado hablábamos con Aleida Pardo de Banda Ujú, Municipal. ujú. eh, bueno, que ella pues lo dijo así para acabar pronto. Lo que más se vende en una galería, si no especializada, porque las hay de muchos tipos, evidentemente pues son soportes como pintura y escultura, ¿no? Entonces yo también le preguntaba, ¿no? ¿Cómo es que, o sea, si eventualmente llegaría a pensar en registros, ¿no? O pues en otras piezas que involucren nuevos medios o un arte quizás más basado en eso. Y pues lo que me parece súper interesante es que haya una galería que apueste por eso, ¿no? No sé cómo Ujú. funcione y no sé de qué manera se capitalice o es redituable, pero bueno, pues si no, Marina Abramovic no estaría, no sería lo que es, bueno, entre tantas otras, ¿no? Porque ya es como Sí, lugar común, totalmente. pero de alguna Sí, sí, manera, sí. sí, Como sí. que creo que también desde ahí es de donde viene estas preguntas sobre la relación entre el trabajo y el cuerpo, ¿no? Como que creo que sea tan difícil de vender la acción, también tiene que ver con, con el cuerpo y con trabajos que son los menos remunerados, ¿no? Como que hay algo en donde la danza es como por norma el arte del cuerpo y es la menos pagada de todas las artes. Eh, y si quieres echarle una cereza más al pastelito, son todas mujeres, ¿no? Es como el arte en donde son mujeres que terminan su carrera pronto porque envejecen y un cuerpo de mujer viejo no es a lo que valga mucho la pena de ver, ¿no? Entonces, como que son eslabones, ¿no? De una misma cadenita que se puede como también pensar y un poco va por ahí. Sí. Tú, como parte del jurado que involucró el proyecto de Omar Gámez sobre coreomanía, del cual ya tuvimos un conversatorio y hablamos un poco sobre ese proyecto, eh, lo que me interesaba también mucho era que con todo y que habían coreografías pues muy dentro de lo que convencionalmente se considera hoy como música pop, danza, etcétera. Algo que a ti te interesaba enfatizar era desplazar o salirte de una heteronorma, ¿no? O de una cierta hegemonía dentro de las formas en cómo están constituidas esta suerte de prácticas, desde eso hasta el cuerpo no hegemónico, ¿no? Eh, Me interesa que, no sé, te explayes un poco más en relación con esto. Viniendo además, pues, de una cuna artística en donde, pues, seguramente lo viviste, ¿no? Y bueno, y se sabe que, pues, por lo menos al menos, bueno, en el terreno, digamos, de la danza clásica contemporánea y, ¿no? O de las artes escénicas, Mm. complicado no sucumbir si no tienes tal talla, pesas tanto, ¿no? Si se te ocurre, estaría bueno hacer, pues no sé, una pieza de la sílfide al revés, ¿no? Que la sílfide no fuera sílfide. Que fuera otra cosa, que el piso no esté donde está, que esté en el techo. Exacto, que es un poco lo que también tú haces, ¿no? Sí, creo que hay algo como de dar vuelta a la norma, ¿no? Como que de dar vuelta a la norma, de hacerle agujeritos, de desconfiar tantito, ¿no? Como eh, de esta cosa como establecida. Eh, Ningún cuerpo es neutro, ¿no? Como que de alguna forma eso también juega y
digo, siempre hay como una lectura sobre el cuerpo, sobre cada cuerpo, y ninguno es neutro en tanto a ser leído y en tanto a ser modificado por lo que alrededor hay. En fin, me parece interesante como también el cuerpo como terreno poco prestaba atención, ¿no? Como que justo en este no valor monetario, económico, también hay una desatención y entonces ponerle atención a eso se me hace sumamente interesante porque creo que hay un universo. Es como, a ver qué hay acá, porque realmente tenemos, creo que sí, que realmente... eh, creo en nuestra profunda ignorancia sobre el cuerpo. Eh, ujú. Y desde ahí como que me parece sumamente curioso y emocionante entrarle. Ok. Y en este libro que estás por publicar, que me mandaste unas imágenes que incluso voy a compartir. Está re eh, divertido porque ya está publicado, pero todavía no hemos podido hacer la presentación oficial. Eh, entonces ya está publicado, ya se puede como encontrar en ciertos lugares, justo en Nuevo León está, bueno, en Monterrey está en Maco, Ajá, eh, y me encanta porque ya se agotó y tuvieron que mandar más. ok. Y bueno, está así, en unos meses en Chihuahua vamos a hacer la primera presentación del libro, eh, que es como la presentación oficial con todas juntas. Y, y luego ya lo empezaremos a presentar aquí en la Ciudad de México y en otros lugares donde quieran vamos y lo presentamos. ¿Y de qué va? ¿De qué va el libro? Bueno, como esto que les contaba los encuentros en Chihuahua, estuve viajando todo el año pasado a Chihuahua a encontrarme con estas 9 mujeres que formaron parte de los laboratorios. Hicimos 5 encuentros intensos de 3 días cada encuentro, y nos estuvimos cayendo y colgando de arneses y compartiendo otras prácticas. Y de alguna forma esto que les contaba de pensar con mover con Marie Bardet, de acompañar al pensamiento o estar en la acción para pensar, ¿no? Entonces ellas se colgaban de los arneses y cuando se bajaban escribían. Entonces Ujú, cada una tenía como su bitácora y de esas bitácoras seleccioné palabras y pensamientos de ellas que forman la narrativa del libro. Acerca de caerse, acerca de jugar, acerca de cerrar los ojos, acerca de hacer juntas, de esta maraña de cuerpos que vemos suspendida ahí. Eh, hay algo de estar colgadas todas juntas y bueno, de eso habla un poco, de eso habla el libro. Y ¿Cómo se llama? las emociones son acciones, así se llamó el proyecto. Y está editado por... Y está editado por Plexo. Está es como una asociación civil que montó Jorge Escobel en Chihuahua. Y Gracia Luébano, y ella lo editó junto con Ana Laura Cárdenas, quien es la diseñadora, y Mon es la fotógrafa, y ahí está como documentado a partir de fotos toda la experiencia y lo que sucedió durante esos meses en estos encuentros. Ya, ok.
Pues no sé, yo quisiera preguntarte, Bárbara, em, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los proyectos presentes, futuros? Además Bien. de lanzar este libro, de presentarlo en distintos lugares. Pues sigue estoy como en un periodo de volverme a hacer preguntas, como estoy como en un nuevo periodo de punto de partida, como que preguntándome cosas sobre lo binario, la dualidad, y como que buscando en en los caminos de las preguntas. Eh, y en el Nahuacalli estamos haciendo una especie de película, video, documental sobre la historia del museo, pero contada por la comunidad de la Nahuacalli, o sea, la gente que vive ahí en Tepetlapa, en Santa Úrsula, en los barrios aledaños al museo. Y eso está muy interesante y pues estoy a full ahí ya en el proceso de edición de esta peliculita. Wow, Ujú. bien, qué bien. Sí, está muy lindo. Ay, pues muchas gracias, Bárbara. Ay, no, gracias a ti. La idea era en realidad hablar de lo más reciente. Podríamos estar aquí hablando horas y yéndonos más hacia atrás, pero me interesaba y tratándose, pues, en ese sentido, pues que la naturaleza de estos conversatorios ha sido hablar como de lo último, de lo que han hecho en el caso de los artistas convocados, pues Ujú. que narren proyectos recientes o que actualmente estén en proceso, ¿no? Ujú. Entonces, pues No, toda la pues, suerte, buenísimo. oye. Muchísimas gracias. Estuvo muy Y linda la conversación. bueno, pues te mando un abrazo enorme y seguimos en contacto, ¿no? Un abrazo para ti y seguimos en contacto. Gracias Listo. por invitarme a este conversatorio. Al contrario, gracias a ti. Bye. Un abrazo, chao.